Saben que si empezamos a leer un poquito algunos libros determinados, cuando queremos llegar a algo, si hablamos de plata, si hablamos de metas, si hablamos de cosas específicas, la gente empieza a decirnos, los psicólogos, la gente entendida, dice, ponete una foto, un ejemplo. ¿Querés cambiar de auto? Ponete el auto, la foto de ese auto, para que cuando se te venga algo en el camino te recuerdes cuál es tu objetivo y se te haga más fácil llegar. ¿Querés llegar a tener la universidad, graduarte? Ponete la foto de alguien graduándose y eso psicológicamente te va a ayudar. Tema de económico, si empezamos a leer, te dicen también de la misma manera, cuánto querés ganar en el año, ponete un objetivo y que se vea ese objetivo para tu psicología, hacerte entender eso, cuál es tu meta. Porque de aquí a llegar a la meta siempre va a haber obstáculos. Pero esa foto te va a hacer recordar cuál es la meta que querés llegar. He aquí que en la Biblia encontramos a alguien que sabía exactamente cuál era su meta y en su corazón él tenía bien entendido que su meta era glorificar a Dios, vivir para Dios constantemente. ¿Quién era esa persona? Era Samuel. En un momento determinado el profeta Samuel, la nación de Israel había desobedecido a Dios. Y empieza por un proceso de que los filisteos vienen, le gana al pueblo de Israel. Dice que más de 30,000 personas murieron de la nación de Israel. Y fue en ese momento que aún el arca del pacto fue llevado por los filisteos. Todo lo que ellos tenían, su ejército, fue destruido. Pero más aún el arca. ¿Qué significaba el arca del pacto? Significaba la misma presencia de Dios morando en ellos. Ni siquiera eso se le había quedado. Los filisteos lo habían llevado todo. Pero hay unos detalles determinados en la Biblia que dice que por ciertas cosas los filisteos traen el arca. Y cuando de ese momento hasta el momento capítulo 7 de 1 Samuel, dice que pasaron 20 años. 20 años en la cual el profeta Elí había fallecido y queda Samuel como profeta. Y en ese periodo de 20 años dice que el profeta Samuel tuvo que hacerle entender a la nación quién era el Dios de ellos. Hacerle entender, ponerle, por así decirlo, en la foto, este es tu Dios. A este es que tenés que servir. Samuel en su corazón lo tenía bien plantado, bien arraigado. Pero la nación de Israel se había olvidado. ¿Quién le había dado esa nación? ¿Quién le había dado ese territorio? Y por ende, ¿qué pasó? Habían perdido todo. Pero dice la palabra de Dios que empiezan a surgir ciertas cosas en las cuales quiero irme un poquito adelante y después vamos a retroceder. Capítulo 7, versículo 11 de 1 Samuel. Dice la palabra de Dios que en un momento determinado va Samuel y le dice, después que se obtuvo una victoria, pone una piedra, levanta un altar y pone una piedra delante todo el ejército de Israel. Y cuando pone la piedra, da una frase muy conocida por nosotros que dice, he aquí, hasta aquí Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pone una piedra de altar, pone una piedra determinada, eso es lo que no quiero que te olvides, pone una piedra y dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Viendo esto, me pongo a investigar un poquito y todos sabemos Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, pero me encantó, de verdad les digo, hermano, empezar a ver los comentarios bíblicos. Y los comentarios bíblicos te dicen que la frase en hebreo realmente no significa hasta aquí nos ayudó el Señor, sino que lo que dice es en un presente continuo. Él es tu ayudador. Aleluya. Ya no es hasta aquí me ayudó.
sino que Él es tu ayudador. Y cuando tú dices, Él es tu ayudador, hace un año atrás, en esta época, Él fue tu ayudador. Cuando tú dices, soy presente, miras la piedra, recuerdas, Él es tu ayudador. Y cuando pasen 10 años, mirarás la piedra y recordarás y dirás, Él es tu ayudador. Y Samuel había puesto esa piedra como esa foto que decíamos. En el corazón de Samuel sabía quién era su ayudador. Pero él tenía que impartirle a la nación, que ellos entendieran que Dios tenía. Dice la palabra de Dios que Samuel empieza a predicarle y en esa cuestión de 20 años empieza a hablarles. Y los comentarios bíblicos dicen que en este momento fue uno de los avivamientos más grandes que tuvo la nación, entendiendo de regresar su corazón a Dios. Y dice Samuel y les dice, gente, vamos a hacer ayuno. Traigan agua. Y vamos a reunirnos en Mizpa. Vamos a reunirnos todos allá, congregarnos y orar al Señor. Y todo el pueblo de Israel se congrega al Mizpa. Todos van para invocar a Dios, para entregar sus corazones a Dios. Y cuando van allá, dice la palabra de Dios en el versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Dios en ese momento. Algo que tenemos que entender es que en todo en la vida, en todo, seas mundano, seas cristiano, lo que seas, siempre hacemos un sacrificio. Perdonen la expresión, capaz que algunos se acuerdan. ¿Se acuerdan esa frase que dice, no se puede tener la chancha y los 5 reales? Aquellos que no entienden mucho es que la gente de antes iban a la feria del campo, compraban el animal y entregaban los 5 reales y se llevaban el animal, o se iban con los 5 reales y dejaban el animal. Las dos cosas no podían tener. Siempre hay que hacer un sacrificio en la vida. Siempre se deja algo para obtener algo. Y Samuel lo que hace ahí, entrega un cordero como sacrificio. Si leemos la palabra de Dios, siempre Dios decía, cuando tú me traigas algo, un animal, tiene que ser sin defecto, sin mancha, perfecto el animal. Era algo que valía, era algo costoso. Y Samuel lo entrega como sacrificio, enseñándoles también al pueblo de que tenían que sacrificar cosas para Dios. He aquí nosotros, que el Espíritu Santo de Dios ponga en nuestra vida siempre el anhelo y el deseo de sacrificar lo mejor de nuestra vida para Dios. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero que nosotros entendamos que darle el sacrificio a Dios es lo más grande que hay. El mundo nos da placeres, nos da deleite, pero después hay consecuencias. Qué maravilla que es que nosotros dejamos cosas que queríamos hacer del mundo. Lo entregamos como sacrificio a Dios. Y Él entiende que nosotros sacrificamos cosas que quizás queríamos. Pero Él nos cuida, Él nos ama, nos bendice y nos quedamos con lo mejor. Con ese Dios que es nuestra ayuda de continuo presente, continuamente ayudándonos. Esa es la bendición más grande que tenemos. Y reflejar al mundo. Están cumpliendo 8 años, ¿no? 8 años. Que reflejemos al mundo de que vale la pena el sacrificio que hacemos. Porque Dios está ayudándonos de continuo. Algo interesantísimo. Versículo 10. Dice, del capítulo 7 de 1 Samuel. Esto está muy bueno. Miren. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, haciendo un sacrificio, miren lo que pasa. Los filisteos llegaron
para pelear con los hijos de Israel. Yo les digo esto y te voy a decir, tenés razón. ¿No te ha pasado que empezás a sacrificar cosas en tu vida y se te levantan problemas? Te levantan esas dificultades que decís, che, empecé a consagrarme más a Dios. Empecé a darle el sacrificio que Dios me estaba pidiendo. Problema económico que no lo esperaba. Problema de salud. Problemas familiares. ¿Y cómo, Señor? Estoy dándote el sacrificio que tú me estás pidiendo y si me levanta este problema, esto es espectacular. Porque nos enseña que el pueblo de Israel estaba dándole el sacrificio a Dios y se levantan los filisteos. ¿Por qué se levantan los filisteos? Porque anteriormente los filisteos habían tenido guerra y ellos escuchan que todo el pueblo de Israel se había juntado en Mizpa. No lo dice la Biblia, pero creo yo que dirían, estos van a luchar contra mí, pero la Biblia dice que se levantaron para orar a Dios e invocar, y se ve que los filisteos creyeron que era para luchar contra ellos. Y se levantan para luchar contra ellos, estando ahí la Biblia dice, estando sacrificando, los filisteos se levantan para luchar. No nos sorprendamos cuando se levantan las luchas espirituales y de la índole que sea. Porque el enemigo sabe que cuando nosotros hacemos nuestro mejor sacrificio a Dios, vienen recompensas celestiales más de las que nos imaginamos. Nada ni nadie podrá hacernos frente, porque la roca es quien nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Pero ¿saben qué? Dice que los de Israel, cuando los filisteos se empiezan a venir, ellos se empiezan a tener miedo. Ay, ¿cómo van a tener miedo? Claro. Un capítulo anterior, recuerden, que hablaba que esos mismos habían matado más de 30.000 personas del pueblo de Israel. Vamos a meternos un poquito en ese pueblo. ¿Te imaginas que tu esposo haya sido muerto por esos filisteos? ¿Algún hijo de nosotros haya muerto por esos filisteos y que de repente viene de nuevo a atacar? Esto, ¿sabes lo que me hace acordar? Cuando el diablo a veces quiere levantarse de la misma manera que se levantaba para destruirnos, cuando nosotros no sacrificamos las cosas a Dios, y destruyó nuestra vida. Quizás vicios, la índole que sea, de que decías, esto me arruinaba. Aún hay gente que ni siquiera estamos hablando de pecados, ansiedad, ataques de pánico, maneras que al que no lo vive dice, ay, tanto, pero para ellos es un mundo impresionante que viven eso. Y el diablo quiere atacarnos por esa misma manera, por ese mismo filisteo que nos derrotó en tiempos anteriores, viene a querer destruirnos. Y ahí el enemigo empieza a decirnos, ¿será que estoy tomando estas buenas decisiones, cambiando mi vida? ¿Haciendo los sacrificios? ¿Saliendo a evangelizar? ¿Proclamando el evangelio? ¿Cambiando maneras mías de vivir? ¿Será? Porque se levantó de nuevo el mismo filisteo que me derrotó hace tiempo. Y yo ahora estoy sacrificándole a Dios. Samuel me enseñó de que había que sacrificar y estoy haciendo las cosas correctas. ¿Qué va a suceder? Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero miren lo que dice. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos,
y los atemorizó y fueron vencidos ante de Israel. Mi querido hermano, cuando entendemos sobre qué piedra estamos edificados, que Él es nuestro ayudador, que se levante el filisteo que sea, que ni la naturaleza puede contra el Dios poderoso, porque dice que tembló la tierra y los filisteos tuvieron miedo y ellos solo, sin que el pueblo de Israel hicieran algo, salieron corriendo. Y la palabra de Dios dice que los israelitas tuvieron que ir detrás de ellos para destruirlos. ¿Te das cuenta? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué? La promesa de Dios en esta noche es: no le tengas miedo, porque yo haré que truene esa situación. Y el filisteo, el miedo que vos tenés, va a salir corriendo en el nombre de Jesús. Porque Él es nuestra roca, Él es nuestro auxilio. Recordando esto, ¿se acuerdan lo que decía Jesús? Que Él era la roca que habían desechado los edificadores. Mirando esto decía que ¿qué significaba esa roca? Era el ángulo principal de la roca era, por ejemplo, cuando se hacía un arco. ¿Vieron que antes se edificaba todo con piedras? Cuando se entraba esos arcos, imagínense las construcciones romanas, y llegaba un momento determinado que hacía el arco, la principal, la piedra del medio, era eso que se sostenía apoyándose en esa piedra. Eso era el fundamento. Se sacaba eso, se destruía todo. ¿Cuál es el fundamento que estamos nosotros? Que el Espíritu Santo de Dios sea nuestro fundamento. Que nada ni nadie nos haga marearnos del maravilloso Dios que tenemos. Hoy en día con las redes sociales, capaz que empezamos a ver una cosa, a ver otra. Hay tantas teorías. He visto unos cuantos hermanos de la iglesia que se van porque ya dicen: no, este no es el Dios verdadero. Hermanos, nuestro Dios es el Dios vivo, el Dios real, el que creó el cielo y la tierra. Por eso la tierra temblaba. ¿Por qué la tierra tembló? Porque Él es el único que puede mandar a la tierra que haga lo que quiera. Nuestro Dios es real. Y que si el enemigo te quiere poner de que no sigas avanzando en lo que tú has decidido hacer, en el sacrificio que estás queriendo hacer, en el nombre de Jesús, que recordemos, Él es la piedra fundamental de nuestra vida. Él es nuestro ayudador. Y déjame terminar con esto, 2 minutos más. Versículo 14. Y fueron restituidos. ¿Se acuerdan que el ejército se fue corriendo? Los israelitas tuvieron que ir detrás de ellos para destruirlos. Y finaliza diciendo: y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Palabra: restituido. ¿Qué nos habrá robado el diablo? ¿Qué nos habrá querido quitar el diablo? Paz, alegría, armonía en la familia, armonía en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. Quizás nos ha querido robar la economía. Cuando hagamos los sacrificios para Dios, te aseguro que a Dios nada se le escapa de lo que pasa en tu vida. Y todo lo que el enemigo te quiere haber robado, la palabra de Dios dice que quitará al enemigo y restituirá lo que el enemigo ha quitado a su pueblo. En el nombre del Señor Jesús, en esta hora, nada
ni nadie podrá hacer frente. Porque nuestro Dios es poderoso. Solamente piensa esto. ¿Qué te quiso robar el enemigo? ¿Qué te robó el enemigo? La roca que es Cristo está con nosotros. Él es nuestro ayudador. No es lo que tú puedes hacer con tu fuerza. No es lo que tú puedes hacer con tus fuerzas. No es lo que tú crees que puedes llegar. Porque Dios ve más allá de tus fuerzas. Dios va más allá de tus capacidades. Dios va más allá de lo que tú crees. Porque Él es Dios fuerte, poderoso y grande. Y absolutamente nada puede detener. Porque Dios va delante de ti como poderoso gigante. ¡Aleluya! Iglesia amada, se han cumplido 8 años. Felicitaciones. Pero que esto sea, un amigo decía, sea un trampolín para que te tires para algo mejor. Imagínate ahora tirarte, pero yo siempre me imagino tirarme en esa piscina a nadar bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando la iglesia nada bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¡ay! Cosas empiezan a suceder, aleluya. Vidas son transformadas, primero tu vida y mi vida. Enfermedades son quitadas. Familias son unidas. Nadar bajo la presencia de Dios. ¿Por qué? No te olvides de esto. La roca. Cuando te sientas desanimado, solo en tu casa, quizás acostado, en tu trabajo, no tengas ganas de nada, recordá que estás sobre la roca. Muchas gracias. Sobre la roca. ¿Qué significaba? Él es tu ayudador. ¿Quién dice Él? No tu esposo, no tu patrón, no tu familia. Recordá, Él es tu ayudador.